Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. La historia que vamos a contar hoy parece una broma, pero es igual de cierta que todas las que vamos contando en el podcast, o sea, que están documentadas, que tienen Hombre, base. absolutamente, si no, no las contaríamos. Exactamente, pero es que parece... Aquí llevamos 200 y pico capítulos porque somos gente seria, Curro. Llevamos 231, que lo tengo aquí delante del guión. 231, madre mía. 231 episodios. Pero bueno, que lo que digo es eso, que parece de broma, pero que hoy vamos a contar que efectivamente es cierto, porque vamos a hablar de la venta que un malagueño hizo a un turista de la catedral, que le vendió... Nada más y nada menos, le vendió la catedral de Málaga. Exactamente, o eso pensaba el turista. Y eso nos lo va a contar mucho mejor Fernando Alonso. Fernando, ¿qué ¿cómo hay? estás? Muy buenas Bienvenido, tardes. buenos días. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien. Como siempre, un placer estar aquí un rato con vosotros hablando de las cosas de Málaga que tanto nos gusta. Yo esta historia tenía mucha ganas de contarla, Fernando, porque en el primer episodio de esta temporada, cuando estuvimos hablando sobre el Banco de España contigo y con Víctor, os preguntamos por, bueno, cómo había sido el verano, cuáles eran las historias que más habían gustado, y tú nos dijiste, si no me equivoco, que esta fue, si no la más leída, de las más leídas. La de la, Yo la creo que venta de sí, la pero claro, catedral. esta es una historia que uno piensa que es leyenda. Hasta que efectivamente... Hasta que la habéis publicada en el periódico. Sí, esto se lo debo a Víctor Heredia, a mi colega Víctor Heredia, que fue él el que encontró, porque me encontró la fecha, digo, esta fecha, y efectivamente en el Diario Sur se publicó que se vendió la Catedral de Málaga. Apareció publicado en el Diario Sur el 4 de mayo del 71. ¿A ti cómo ¿no? te llega esa noticia? Porque tú empiezas haciendo una descripción de un malagueño que tú te ves por Yo calle de Acera. lo había escuchado muchas veces. La había escuchado muchas veces y esta historia, pero también se ha escuchado mucho de la mezquita de Córdoba y de la Alhambra de Granada, de muchos edificios. Sí, de monumentos. Y no dejan de ser leyendas urbanas. Pero claro, cuando ya viene efectivamente en el sur venía entre interrogantes. Titular venía entre interrogantes. ¿Se ha vendido la Catedral de Málaga? Pues entonces cuando te llama la atención. Y luego es verdad que yo antes de conocer la noticia del sur, todavía no la conocía, en un libro que publicaron un grupo de amigos maristas, un grupo de antiguos alumnos maristas, publicaron un libro hace no muchos años que se llama Memorias cortas de esfuerzos largos. Y son varios antiguos alumnos que cuentan historias de Málaga de los años 50, de los años 60, de su juventud, de su poca moza. Y uno de los que participa en el libro, que se llama José Luis Maldonado Pérez, hablaba de esto, de la venta de la Catedral de Málaga, que se vendió la Catedral de Málaga y además lo decía, apareció en el Diario Sur, y no se equivocaba. Y no se equivocaba. Fue cuando entonces nos pusimos a buscarlo. Víctor Heredia lo tenía anotado porque una vez lo había visto él. Como Víctor Heredia es una auténtica ratón de biblioteca, pues una vez que estuvo lo vio y lo tenía apuntado, pues entonces a partir de ahí tiramos, ¿no? Curioso. Efectivamente. Bueno, la historia es curiosísima, ya lo vamos a ver, porque además no solamente la historia que publica el periódico, sino que tú localizas incluso a la persona que protagonizó esa venta o esa supuesta venta. Porque en la Catedral de Málaga iba mucho a misa, él iba mucho a misa todos los domingos, y a los guardias de la catedral, ahora hay muchos guardias en la catedral por motivo de visita turística y para que no se cuelen los turistas, que allí se conocen popularmente como los pretorianos. Bueno, pues uno de los pretorianos le comentó, efectivamente, dice, pues yo en mi época moza vendí yo la Catedral de Málaga, y él lo contaba, lo contaba mucho allí. Y entonces, como yo soy amigo del sacristán de la catedral, pues hablando precisamente de, ¿tú sabes que se vendió la Catedral? Me digo, claro, si viene por allí mucho el que la vendió, y que era el Pimpi que la vendió. Bueno, que ya era mayor, en claro. el escenario, ¿a quién se la vende y por qué cantidad de dinero? ¿O por cuánta cantidad de dinero se dice que...? Porque no sabemos... en el periódico dábamos una cantidad aproximada, por unas 50.000 pesetas. 150.000 pesetas. Pero eso fue la entrada a la señal. No sabemos en cuánto se apalabró. Claro. Eso fue 150.000 pesetas, era lo que valía un coche de gama media, era el año 71. Yo me acuerdo que mi padre se compró un SEAT 1430 en el 72 que le costó 200.000 pesetas. Y un SEAT 1430 es como ahora mismo un coche de gama media. Y entonces eran 200.000 pesetas. Y la señal fueron 150.000. Era lo que era entonces lo que valía un que coche. son aproximadamente, por hacer la conversión en euros, unos 1.000, un poquito menos. No, más. Podían ser 15.000, 20.000 euros. Ah, ¿sí? Sí, lo que yo de señal. Sí, hoy un día un coche de gama media que puede costar 25.000 euros. Sí, pero 1.000 euros no son... Claro. Tú quieres hacer la conversión directa de 150.000 pesetas a euros. Claro. ¿no? Pero te refieres lo que es el valor actual. Sí, más claro, o menos. 150.000 pesetas ten en son... cuenta que también nos escucha gente joven que no tienen esa noción de las pesetas. Son 900 euros, ya hemos Eso perdido. es, 900 eso he dicho, euros, sí. un poquito menos de 900 euros, pero claro, pero el valor actual de ese dinero hombre, es... claro. Eso, sí. No, hombre, 150.000 pesetas de la época era muchísimo dinero. Eso. Efectivamente. Efectivamente. Y el guiri,
Y el guiri era escandinavo. Bueno, hay muchas versiones. La que recoge el Diario Sur es que era australiano. Que es la que nosotros hemos seguido, que es la que recoge. Yo la que he escuchado es escandinavo. Y la que viene en el libro bueno, yo creo en el Sur viene que era australiano, pero en el libro que te digo de memorias de, ¿cómo se llama? El libro, lo que recoge José Luis Maldonado, creo que habla de que era, no me acuerdo dónde era, pero bueno, que eran extranjeros, todo era americano. Él dice que era americano. Sin embargo, en el Sur del 71 viene como que era australiano. El caso es que este hombre, el guiri, el pimpi, ahora tenemos que explicar. Ahora vamos a contar exactamente qué es el pimpi que yo me encontraba por la calle era un señor que llamaba mucho la atención en el centro, y más, yo sigo viviendo todavía en el centro de Málaga, y ahora que estamos en plena temporada de invasión turística, yo a este hombre lo veía por el centro y llamaba mucho la atención, porque era un hombre muy alto, era un hombre delgado, era un hombre que tenía un empaque y un porte llamativo, iba siempre muy bien vestido, con traje, con americana, con una corbata siempre de colores, llevaba un bastón, un bigote muy largo. Yo pongo en el podcast que se parecía como una foto antigua de Galdós, hasta el punto de que la descripción de este hombre, que yo lo veía mucho por el centro, que yo nunca, ya visto qué pena, que nunca me llegué a hablar con él, es la misma que dan todos los guardias de la catedral, y dije, efectivamente era este. Y gracias a la maravillosa difusión que tiene el Diario Sur, uno de los comentaristas que leen el artículo y tienen a bien hacer un comentario, decía, ya me parece que esta persona se murió de COVID en el 2020. Por eso es verdad que hace tiempo que no lo vemos, ¿no? Hace tiempo que no lo vemos. Posiblemente fuera gitano, porque yo lo vi a bajar a él de la Cruz Verde o por calle de Acera, posiblemente fuera algún patriarca gitano o algo posiblemente, y la verdad que iba siempre con su bastón y llamaba la atención de todos los viandantes, ¿no? ¿Y qué era un pimpi, Fernando? Cuéntalo. Bueno, el pimpi. Este hombre en su juventud sería un pimpi. El pimpi son personas en Málaga que no tenían trabajo y que eran un buscavidas. Eran buscavidas y se dedicaban a buscarse la vida. Y entonces todo en Málaga, todo venía por el puerto. Todos venían por el puerto. Y entonces en el Pimpi eran personas que se dedicaban a estar en el puerto, pendientes de los barcos que llegaban, pendientes de los marineros, ayudaban a descargarle. A veces servían de guías turísticos a estos marineros, y también a veces incluso le llevaban a barrios y a zonas, a zonas de prostíbulo. A los marineros que llevaban a lo mejor meses en alta mar, los orientaban hacia donde se podían dirigir, y después, por ejemplo, ayudaban a descargar mercancía, ayudaban también con las maletas a gente que desembarcaba en el puerto de Málaga y los acompañaban hasta la hospedería, el alojamiento, y entonces por el camino pues iban diciendo, pues aquí la Catedral de Málaga, aquí tenemos el Teatro Romano, aquí, es decir, iban un poco, bueno, pues una especie como de portamaletas, guías turísticos, descargadores de mercancía, y gente que estaba eso, a pie de puerto, que era muy fácilmente identificable. Y bueno, yo creo que lógicamente todos los que nos están escuchando tienen en la cabeza el nombre del Pimpi, del bar por excelencia en Málaga, del local por excelencia en Málaga, que efectivamente toma su nombre, bueno, pues de estos personajes tan singulares durante una época en Málaga, ¿no? Pero es que lo más curioso de todo es que yo no lo sabía, y a mí esto me quedó completamente sorprendido, y lo he comprobado y es completamente cierto. Gracias a los comentarios maravillosos que hacen los lectores, decía que la palabra pimpi viene del inglés pimp, que se escribe igual que pimpi pero sin la i, pimp. Y tú buscas en el diccionario inglés y efectivamente pimpi es una persona que conoce a prostitutas y que le presenta a clientes a estas prostitutas. O sea que efectivamente es una palabra de origen inglés, ¿no? Pues mira, no sabía. O sea que con muchas de estas palabras porque efectivamente quienes llegaban al puerto, quienes eran, pues fundamentalmente eran ingleses, muchos ingleses, y era el idioma que se manejaba. Luego en el vocabulario popular malagueño de cepas también define lógicamente la palabra pimpi, y habla de acompañante o guía de turistas, que es lo que dices tú. Efectivamente. Lo que dices tú, ¿no? Al final le daban una monedilla, bueno, pues se ganaban un dinerillo y llevaban maletas o descargaban mercancía o hacían ese tipo de, bueno, pues de funciones, ¿no? Curioso. Bueno, la cuestión, este señor encuentra una vía en la que puede engañar a un turista, a un guiri, para vender la catedral. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué pasa? Y dar un buen pelotazo. Totalmente. Y entonces, todos hemos conocido cuando éramos jóvenes a estos turistas. Entonces no había apenas turistas. Bueno, siempre ha habido turistas en el centro, pero entonces había muchos menos. Y acuérdate, Ana, la época del tirón, de los tirones, cuando se quedaba el centro de Málaga vacío a mediodía, y cuando los sábados por la tarde, los domingos estaba el centro. Bueno, pues muchos de estos guiris que pensaban que entonces Málaga no era una ciudad tan segura como era hoy. Y entonces
entonces estaban los tirones, había mucha droga todavía y efectivamente pues había gente necesitada de dinero y entonces tenemos que trasladarnos a otras épocas. Esto ocurrió en el año 71. Entonces, al parecer, la versión que da el periódico es que era un turista australiano que iba vestido de una forma muy estrafalaria, pero sobre todo de una forma que demostraba que tenías dinero. Que tenía dinero, y entonces fue en el que puso el ojo el Pimpi. Y lo metió en la catedral, le enseñó la catedral. Claro, entonces la catedral no es como ahora, que ahora mismo hay cola para entrar a la catedral de turistas. Entonces la catedral no había casi nadie. Entonces, claro, al Pimpi, cuando entra a la catedral con el australiano le llama la atención que en la catedral no había casi nadie. Digo, pero ¿cómo es la catedral? Un templo tan grandísimo, no hay casi nadie. Fue cuando al Pimpi se le ocurrió, no, es que ya la gente no viene a misa, ya es que el pueblo español ha dejado de ser católico, es que ya no hay tanta asistencia como antiguamente, cuesta mucho dinero mantenerla, y se inventó la historia de que el obispado había decidido venderla y se van a construir allí un rascacielos y se van a construir allí edificios, etcétera, ¿no? Madre mía. Y ahí es cuando el supuesto australiano, dice, voy a hacer yo aquí negocio. Bueno, es como, al final es el timador timado, ¿no? Exactamente. Efectivamente, porque él pensaría que por 4 duros iba a construir ahí. Claro, el australiano, la gran obsesión del australiano era llevarse la catedral a Australia. Y eso no es tan fácil. Desmontarla y llevársela. Desmontarla y llevársela a Australia. Y es verdad que el Pimpi pues se le ocurrirían cosas que eso me lo inventé yo. Pero es verdad que hemos visto como hay pirámides que se han desmontado, cómo es esto que hay en Madrid. El templo de Debo. El templo de Debo, que fue un regalo cuando se hizo la presa de Asuán, que hicieron a Franco y que se trasladó a Madrid tal cual. Y ha habido iglesias románicas que se han trasladado a Estados Unidos pieza por pieza. Bueno, el British Museum, y qué decir de los Londres, y los obeliscos que hay en Roma que se desmontaban y se llevaban allí. Entonces, pues se han desmontado monumentos. Entonces a lo mejor el Pimpi pues recurriría a estos ejemplos, digo yo, para convencer al australiano, y a lo mejor le decía, y lo bien que quedaría la bahía de Sydney, este pedazo de edificio allí, hoy en día lo de la ópera de Sydney, la catedral de Málaga, ¿no? Y lo bien que quedaría, ¿no? Y además con estas piedras tan maravillosas que se pueden desmontar. ¿Cómo no se va a poder desmontar y se va a poder enumerar, no? Pues entonces parece ser que el australiano picó, ¿no? Que el australiano picó y dio la señal, que eran 150.000 pesetas. ¿En cuánto se vendería? El hombre le daba igual, porque claro, pero 150.000 pesetas, que serían como 20.000 euros o algo así, equivalente. Sí. Pues ¿un turista puede llevar hoy 20.000 euros en el bolsillo? Ya, y con las tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, y con las tarjetas, pero, hombre, es verosímil, lo puede llevar, entonces, lo puede llevar, pero en aquella época era metálico, por supuesto. Porque hay que decir a nuestros lectores más jóvenes que entonces no existían tarjetas de crédito, ni por supuesto, ni Bizum, ni nada. Entonces el dinero se llevaba en metálico. Entonces, existían los cheques. Existían los cheques como mucho, entonces el dinero se llevaba en metálico. Entonces muchos viajaban con grandes cantidades de dinero porque no había otra forma. No había otra forma. Bueno, la cuestión es que la vendió, o al menos le dio como digamos esa entrada, y ahí es donde digamos que acaba la historia, lo que sabemos de la historia, que efectivamente sí se dio esa entrada, sí se dio esa, ¿cómo llamamos? La señal, la arra. Exactamente, sí, el contrato de arra. Exactamente. Parece ser que había un socio, que había una persona que le ayudó, por lo menos porque todo esto lo cuenta el periodista de rumores que ha oído en aquel. Entonces, al parecer, había un socio que estaba muy bien vestido y que estaba allí escondido o preparado en la catedral. Era el señuelo, y entonces, pues, el Pimpi lo buscó y le dijo, mire, este señor está interesado en comprar la catedral, pues venga, vamos a verlo. Entonces, claro, era un poquito el que daba la garantía al verlo así, y entonces fue el que efectivamente dijo, si quiere usted, me da la señal y ya es suya. Y efectivamente, y así se vendió. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Que luego, al parecer, y eso es lo que cuenta el periódico, iban a enviar un barco para llevarse todo esto, y claro, pues fue cuando se descubrió que aquello era todo una patraña. Qué curioso, ¿no? Hay otra versión en el propio artículo que tú cuentas en el que a mí me parecía incluso más creíble, por una parte lo que dice Ana, que no era australiano sino americano, y luego también que, claro, que había en ese momento una serie de obras, no sé si rehabilitación o lo que sea en la propia catedral, y claro, era como un aval para el turista para creer que efectivamente la estaban desmontando o estaban queriendo echarla abajo para hacer ese rascacielos. Claro. Y incluso le excusaba, ¿no? Como tú decías, o le justificaba que le faltaba ya un brazo, que ya se había desmontado una de las torres, ¿no? Claro, ese brazo y ahí picaba. Claro. Yo no lo he localizado, pero al parecer es curioso. había unos andamios en la fachada. Había unos andamios en la fachada y se ve que
Aquí esta es la versión que cuenta José Luis Maldonado Pérez en el libro Memorias cortas de esfuerzos largos. Esta ya no es la que viene en el sur. Esta es la que cuenta este señor, que él la recuerda, como tú recuerdas lo del escandinavo. Y entonces, al parecer, dice que el Pimpi se encontró al turista completamente desprevenido en la Plaza del Obispo y le preguntó al Pimpi que qué hacían esos andamios en la puerta de la catedral. Y entonces, pues, fue el Pimpi el que estuvo ahí largo y efectivamente dijo, pues claro, es que estamos desmontando la catedral y mire usted que ya le falta una torre, ya han quitado una torre entera y van a desmontar la siguiente. Y otro, pero bueno, ¿cómo van a desmontar esto tan bonito? No sé qué. Y entonces fue aquí, en este texto no se dice en cuánto se vendió. No se dice en cuánto se vendió. Pero bueno, era una forma de darle a un turista incauto, pues de darle un buen... Sí. Un buen palo. Un buen palo. Se dice. Un buen palo económicamente, ¿no? Este capítulo se va a quedar más cortito, pero creo que merecía la pena igualmente comentar esta historia porque... Necesitaba un capítulo específico porque es una historia que antes lo estábamos comentando Fernando y yo, que todos hemos escuchado. Yo esa historia la he escuchado de toda la vida. A lo mejor los más jóvenes que nos están escuchando del podcast, que nos sigan, dirán, bueno, pero ¿eso cómo es posible? O sea, y lo decía Fernando antes muy bien, hay que tener en cuenta que bueno, que en una época sin redes, sin internet, sin Google, sin la hiperconexión al momento, totalmente, que es la que hoy vivimos, bueno, pues esas cosas podían suceder perfectamente. Efectivamente. O sea, y la gente era más incauta y la gente tardaba más en enterarse de las cosas, tanto de lo bueno como de lo malo. Efectivamente, y además tenemos que tener en cuenta también que es una historia que viene recogida en el periódico. Entonces, el periodista es verdad que la pone entre signos de interrogación, pero era una cosa que se escuchaba entonces por Málaga, ¿no? Como hemos escuchado muchas personas. En los mismos comentarios que salieron de esta noticia, viene una muy curiosa también, que habla de un señor que nació en el año 52, ¿no? Que nació en el año 52 en Málaga, o sea que en esta fecha 71 tendría 19, 20 años, y que escuchaba, él había escuchado la historia de que vendieron a un guiri un tranvía, un guiri que estaba sentado en la acera de la Marina, en la Plaza de la Marina, que entonces era uno de los lugares más trasiegos de Málaga en los años 70, y que vendieron un tranvía a un guiri por un montón de dinero, ¿no? Y que eso lo había escuchado. Entonces se ve que estas era una historias... práctica, vamos, que no era una práctica habitual, pero que eran cosas que podían suceder. Claro, efectivamente. Son la historia de otra Málaga, que lo vemos con los ojos a día de hoy. Bueno, que no una Málaga que afortunadamente quedó atrás. Primero porque ya por el centro se puede pasear y se puede disfrutar. Pero claro, ahora no hemos ido al otro lado al otro extremo. Al otro extremo. Y después porque ahora nos visitan más turistas, la catedral está mucho mejor conservada que como estaba en los 70. Por suerte. Y bueno, que estaba como en estado de abandono. Claro. Había una imagen de abandono en el año 71, hombre, una imagen de abandono de esto que ahora no la hay. Y seguro que si hacemos visitas en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, en Barcelona, ha ocurrido con monumentos cosas parecidas en aquella época. Hombre, eran cosas que han ocurrido claro, con... Es decir, la globalización también ha traído esa puesta en valor y esa puesta a punto de toda la ciudad. El hecho de que hoy tú puedas viajar a cualquier sitio, al final sirve para revitalizar las ciudades. Eso es lo que ha ocurrido con el centro de Málaga. Nos guste más o nos guste menos. A mí particularmente me gustaría un poco menos, pero al final es el precio que hemos tenido que pagar, bueno, pues por poder recuperar el centro. Porque tú antes lo estabas diciendo, era un lugar de tirones. A mí la única vez que me han robado en mi vida y voy a cumplir 50 años fue en el centro. Claro. Al final del paso del parque, casi por el Málaga Palacio. Y a mi madre le enseñaban... Yo tenía prohibido por mis padres ir al centro. Yo tenía 15 años, bueno, y aquello fue... Pues, y a mi madre siempre llevaba el bolso en el brazo que no daba a la calle. Claro, porque pues entonces era el tirón con la moto, pues y tenía que llevar el bolso en el otro lado. Yo recuerdo eso de mi abuela y de mi madre y todavía yo lo hago. Claro. Cuando soy consciente de que voy por una calle que tengo la calzada al lado, siempre llevo el bolso por el otro lado. Y en calle Álamos, que pasamos muchos coches y hay muchos callejones que servían de huida para todos estos tironeros. Entonces era verdad que era una calle y yo me acuerdo alguna vez de escuchar, a mí personalmente nunca me ha pasado. Sí me han ofrecido droga en la Plaza de la Merced, me ofrecían droga, eso sí me ha ocurrido, pero robarme no. Eso no, a mí afortunadamente no me ha pasado, pero es verdad a mí me robaron para comprar droga. Claro, pues mira, pues todas estas cosas es verdad. O sea, a mí probablemente me robarían para comprar la droga que luego te ofrecieron. Exactamente. Ya hemos cerrado el círculo. Pues ya hemos cerrado el círculo.
Pues Fernando, muchas gracias por traer esta historia, que ya digo, cortita, pero es que igualmente es que interesante. Tenerte siempre, ¿sí? Fernando. Y, a mí me parece una Aunque historia sea para 16, interesantísima. 17 Y ojalá minutos, nos sirva para que lo escuchen lectores y seguramente alguno habrá escuchado algo, a lo mejor hasta alguien conoce al Pimpi que ha intentado Totalmente. localizarlo y Tiene no, el documento firmado del y no lo hemos Pimpi, localizado. y No, lo que sería maravilloso que el Pimpi me hubiera contado esta historia, porque te totalmente. contaría todos los detalles. Claro. ¿No? Y además lo contaría súper bien. Claro. Que quien haya escuchado también algún rumor, alguna historia, que lo deje en los comentarios del podcast, que nos gustará saber qué le llegó a esa persona, porque esto desde luego no somos los únicos que lo hemos escuchado, seguramente. Fernando, mil gracias. Pues nada, un placer como siempre y hasta la próxima. Ana, nosotros cerramos por hoy el podcast. Hasta la Totalmente. semana que viene. Cerramos el podcast, la catedral y toda la parte de leyenda. Y estamos contando historias muy chulas últimamente. Sí, Están sí, saliendo cosas son más historias rodaditas. diferentes, Sí, sí. pero estamos contando historias muy chulas. Estoy contento. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.